Esto sucederá en el capítulo 26 de la telenovela turca Lejos de ti, que será transmitida por Telemundo y a través de nuestro canal Eli TV. Alia bajaba por las escaleras del hospital cuando, al llegar a la mitad, vio a Demir en el pasillo hablando por teléfono con gesto serio. Intrigada por su actitud, decidió esconderse detrás de una columna para no ser vista y así poder escuchar lo que decía. Desde su escondite, alcanzó a oír que Demir preguntaba si era la señora Sadakat quien pensaba vender la mansión. Del otro lado de la línea, Tufan le aclaró que no, que Sadakat había otorgado un poder legal a su hermano y que él sería quien se encargaría de la venta. Al escuchar eso, Demir sonrió con satisfacción, comentando que si el negocio dependía del hermano, todo sería mucho más fácil, ya que podría manipularlo sin problemas. Con evidente entusiasmo, aseguró que estaba dispuesto a entregar el dinero cuanto antes, pues deseaba esa propiedad a toda costa. Luego finalizó la llamada y se marchó, sin sospechar que Alia había escuchado cada palabra. Apenas Demir se alejó, Alia sacó su teléfono y llamó rápidamente a Sihan para contarle todo lo que acababa de oír. Le explicó que Demir planeaba comprar la mansión que su madre pensaba vender, y que había escuchado su conversación con total claridad. Sihan, incrédulo al principio, le pidió que se asegurara de lo que decía, pero Alia insistió en que no había duda alguna. Al comprender la gravedad del asunto, él le agradeció por avisarle y salió de inmediato con la intención de detener la transacción antes de que fuera demasiado tarde. Horas más tarde, Sihan se reunió con Demir en un restaurante del centro. El ambiente era tenso, aunque Demir se mostraba confiado, con una sonrisa de triunfo, convencido de que su plan había salido a la perfección. Mientras conversaban, su teléfono sonó, era Tufan. Demir respondió impaciente y le preguntó si ya estaba todo resuelto. Tufan le aseguró que sí, que la casa había sido vendida. Con gesto arrogante, Demir colgó la llamada y miró a Sihan con aire victorioso, diciéndole que había llegado demasiado tarde, que el trato ya se había cerrado. Justo entonces apareció Nadim, quien, al notar la tensión entre ambos, preguntó qué estaba ocurriendo. Demir, con tono altivo, le explicó que acababa de comprar la mansión de Sahin. Sihan, sin alterarse, sacó su teléfono y dijo con serenidad que aún no todo estaba decidido. Llamó a Kadir y le pidió que le pasara el teléfono a Tufan. Cuando Tufan respondió, su voz temblaba, explicó que al llegar a la mansión había sido recibido por varios hombres armados que lo obligaron a concretar la venta, pero no a nombre de Demir. Un silencio helado llenó el lugar. Demir se quedó inmóvil, completamente desconcertado, sin poder articular palabra. Sihan lo miró fijamente y, antes de marcharse, le dijo que estaba profundamente decepcionado, no solo por lo que intentó hacer, sino porque ahora ya ni siquiera tenía el valor de enfrentarlo de frente. Prefería actuar como un cobarde escondido entre las sombras. Nadim, al oír aquellas palabras, no pudo contener su furia. Reprendió a su hijo con dureza, diciéndole que su ambición lo estaba destruyendo y que, si seguía por ese camino, jamás conseguiría nada en la vida. Demir, impotente, solo atinó a preguntarle qué hacía allí, y Nadim le respondió que había ido al restaurante porque tenía una cita médica, pero que aprovechaba para advertirle que no celebrara demasiado, pues él aún no estaba muerto. Demir se quedó callado, con la mirada fija en la mesa, sintiendo como la rabia lo consumía. En pocos minutos, todos sus planes se habían venido abajo, y lo único que le quedaba era una amarga sensación de derrota. Mientras tanto, en otro lugar, Fidan discutía airadamente con su hijo, reprochándole que habían dejado pasar una oportunidad única para vengarse de todas las humillaciones sufridas, una ocasión que, según ella, no volvería a repetirse. Fidan sostenía con vehemencia que la única forma de hacer justicia por todo el sufrimiento que Sadakat les había causado era devolverle el daño de la misma manera. Sahin, intentando conservar la calma frente a la ira de su madre, le replicó que Kaya no tenía ninguna culpa en lo ocurrido. Le recordó que el muchacho solo había actuado movido por el impulso de proteger a Serrin, tratando de hacer lo correcto. Además, le advirtió que responder con venganza no los haría diferentes de Sadakat, sino que los colocaría exactamente en su mismo nivel. Sin embargo, Fidan se negaba a aceptar esas palabras y le dijo que quedarse quietos mientras su enemiga seguía libre era una forma de rendirse. Argumentaba que nadie que hubiese soportado tanto dolor podría tolerar ver a quien los destruyó sin pagar por sus actos. Para ella, lo justo era hacerle experimentar la misma angustia que ellos habían vivido. Sahin suspiró con cansancio, consciente de que aquella discusión no llevaría a ninguna parte. La conversación se había convertido en un choque constante entre la venganza y la prudencia, sin posibilidad de reconciliación. En medio de la tensión, unos golpes en la puerta interrumpieron el enfrentamiento. Fidan se apresuró a abrir mientras su hijo la observaba desde la distancia. En la entrada estaba Kadir, con expresión seria y un sobre entre las manos. Su llegada tomó a ambos por sorpresa. Sahin, confundido, le preguntó qué lo traía allí, pero Kadir no ofreció explicaciones, simplemente le entregó el sobre y le pidió que lo revisara. Al abrirlo, Sahin quedó estupefacto al descubrir que eran las escrituras de la mansión, y que su nombre figuraba ahora como propietario legal. Incapaz de comprender lo sucedido, levantó la mirada, mientras Kadir le explicaba que Sihan había gestionado todo con el abogado.
obteniendo el poder necesario y resolviendo los trámites para dejar el asunto cerrado de inmediato. El silencio se apoderó del lugar. Fidan observaba incrédula los documentos, y Sajin trataba de asimilar la magnitud de aquel gesto. Horas después, Sihan fue a visitar a Kaya, que continuaba detenido. Lo encontró más tranquilo que antes, aunque visiblemente cansado. Al verlo, Sihan le preguntó cómo se sentía, y Kaya respondió que algo mejor, sobre todo al saber que Serrin se estaba recuperando. Aprovechó para agradecerle sinceramente por todo lo que había hecho por él en esos días difíciles. Sihan asintió y le informó de la reciente decisión sobre la mansión, explicándole que había hecho el trámite a nombre de Sajin para impedir que cayera en manos indebidas. Kaya, sorprendido, quiso saber cómo había logrado hacerlo, pero su hermano lo interrumpió con serenidad, pidiéndole que no hiciera preguntas y aceptara el hecho como una decisión firme. Kaya entendió de inmediato el mensaje. Conmovido, le dijo que aunque eran hermanos, él siempre lo había visto como un padre, pues lo había guiado, corregido y protegido incluso en los peores momentos, enseñándole lo que significaba ser un verdadero hombre. Sihan escuchó sus palabras en silencio, y luego, con voz firme, le pidió que mantuviera la fe, asegurándole que pronto saldría de allí. No quería verlo rendido, porque aún tenían mucho por resolver. Tras despedirse, Kaya se recostó en la fría pared de la celda, con una calma nueva en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en paz. Confiaba en su hermano, sabía que sus palabras nunca eran en vano, y aunque el futuro era incierto, esa confianza bastaba para devolverle una esperanza que creía perdida. Esa noche, cuando la mansión quedó envuelta en silencio, Sihan regresó después de un largo día. Apenas cruzó la puerta, Denise corrió hacia él con alivio y curiosidad, preguntándole dónde había estado tanto tiempo. Sihan lo levantó en brazos y le respondió con una sonrisa que había tenido que atender algunos asuntos importantes, procurando sonar tranquilo. El niño, aún intrigado, quiso saber por su tío Kaya, pero Sihan, sin revelar la verdad, le dijo que estaba fuera de la ciudad y que regresaría pronto. Luego le pidió que fuera con Humo a descansar. Cuando Denise se marchó, Sihan llamó a Alia, que lo esperaba en silencio, para explicarle en detalle lo ocurrido con la mansión. Mientras hablaban, Sadakat, que se hallaba en la sala, los vio juntos y se acercó con expresión inquisitiva. Le preguntó si había logrado sacar a su hermano de la cárcel, pero él respondió que aún no, que el proceso seguía en curso. Al notar la presencia de Alia, Sadakat se incomodó y quiso saber por qué estaba allí. Sihan, sin rodeos, le dijo que era decisión suya, y ante la insistencia de ella, solo añadió que necesitaba hablar con Alia de algo importante. Sihan cambió el tono de la conversación y le preguntó a Sadakat si había confirmado que el pago por la venta de la mansión hubiera sido depositado en su cuenta. Ella respondió que sí, que el dinero ya había llegado. Entonces él insistió en saber a quién le había vendido la propiedad. Sadakat, con evasivas, le dijo que ese detalle no debía preocuparle, pero Sihan aclaró que si el comprador era Demir, el asunto sí le concernía directamente. Ella frunció el ceño y negó haberle vendido nada a ese hombre. Sihan insistió, recordándole que estuvo a punto de hacerlo sin saberlo, pero Sadakat lo desmintió tajantemente, asegurando que el trato se había cerrado con Tufan. Fue entonces cuando él le reveló lo que ella desconocía. Tufan había actuado como intermediario enviado por Demir, quien quería adquirir la mansión en secreto para ocultar su participación. La noticia dejó a Sadakat perpleja. Al recobrar el habla, le preguntó cómo se había enterado de eso, y Sihan explicó que Alia lo había descubierto a tiempo, impidiendo que la transacción se concretara. Confundida, Sadakat quiso entender por qué, si el negocio no se había cerrado, el dinero de la venta igualmente había sido depositado en su cuenta. Sihan le respondió con calma que el pago provenía de él. Le explicó que decidió comprar la mansión personalmente para luego devolverle las escrituras a Sajin, restituyéndole lo que legítimamente le pertenecía. Sadakat lo miró desconcertada, sin entender su motivo, y le preguntó por qué había hecho algo así. Sihan respondió con firmeza que solo había corregido un error, insistiendo en que la propiedad debía estar en manos de quien realmente la merecía y que, desde ese momento, Sajin era de nuevo su dueño. En ese preciso instante, una empleada interrumpió la conversación. Molesto, Sihan le preguntó qué ocurría. Humo, visiblemente nerviosa, le informó que Zeynep seguía llorando sin cesar y que nadie conseguía calmarla. Exasperado, él frunció el ceño, incrédulo de que su madre aún no hubiera tomado la decisión de expulsar a la joven de la casa. Con evidente fastidio, se dio media vuelta y salió de la sala para resolver aquel nuevo problema que se sumaba al caos de la noche. Alia también se disponía a salir cuando Sadakat la detuvo con una mirada firme. Con voz fría, le dijo que quizá podía engañar una y otra vez a su hijo, pero que a ella nunca lograría hacerlo. Alia, confundida por la acusación, respondió que no entendía a qué se refería. Sadakat insistió en que lo entendía perfectamente. Según ella, Alia nunca escuchó ninguna llamada sobre la venta de la mansión y que su historia era una farsa bien construida. Sorprendida, Alia le preguntó entonces cómo explicaba que ella supiera del asunto.
Sadakat, desafiante, le contestó que Demir debió habérselo contado, y que luego Alia corrió a informar a Zihan solo para ganarse su confianza. Alia quedó impactada por semejante acusación, incapaz de creer las cosas que Sadakat podía imaginar. Con firmeza, le aclaró que jamás actuaría con doble intención, que no necesitaba recurrir a venganzas y que prefería enfrentarla de frente, mirándola a los ojos y recordándole todas las injusticias que había cometido. Alia añadió que nunca usaría a Zihan como instrumento para ningún fin, y que si Sadakat lo conociera de verdad, sabría que él era demasiado inteligente para dejarse manipular. Dicho esto, decidió no seguir discutiendo. Salió de la sala y se dirigió a la habitación donde estaba Zeynep, quien continuaba llorando desconsoladamente, alterada por todo lo sucedido. Con calma y sensibilidad, Alia se acercó para tranquilizarla, adoptando una actitud comprensiva y profesional. En la habitación también se encontraba Zihan, observando la escena con expresión seria. Ordenó al viejo sirviente que llamara a los padres de Zeynep para que vinieran por ella de inmediato. Pero justo en ese momento apareció Sadakat, interrumpiendo con voz firme para decir que la joven no iría a ninguna parte. El sirviente dudó, sin saber a quién obedecer. Zihan, perdiendo la paciencia, le gritó con autoridad que cumpliera sus órdenes de inmediato. Cuando el hombre se marchó, Alia tomó un vaso con agua y se lo ofreció a Zeynep, intentando ayudarla a respirar con más calma. La muchacha, entre sollozos, se disculpó y aseguró que nunca quiso llegar a esa casa con la intención de convertirse en una segunda esposa. Alia le respondió con serenidad que no tenía por qué disculparse ni dar explicaciones, pero Zeynep insistió angustiada, repitiendo una y otra vez que no lo había hecho por voluntad propia. Alia le pidió que bebiera un poco de agua y le aseguró que todo pasaría pronto. En ese momento, la puerta se abrió y Denise entró corriendo, sonriente, diciéndole a su madre que quería mostrarle algo, trayendo un breve respiro a la tensa atmósfera del lugar. Antes de atender a Denise, Alia le preguntó si ya había conocido a la nueva chica. El niño respondió que no, que aún no había tenido oportunidad. Ella entonces le sugirió que se acercara a saludarla y que intentara conversar un poco para conocerla mejor. Denise, curioso y amable, se sentó junto a Zeynep y le preguntó por qué estaba llorando. Alia intervino con suavidad, explicándole que la muchacha estaba triste y que quizás podrían hacer algo para animarla. El niño, con entusiasmo, le preguntó a Zeynep si quería jugar un rato. Ella dudó por un momento, pero finalmente aceptó con una leve sonrisa. Poco a poco, mientras Denise le mostraba algunos juguetes y la invitaba a jugar, la tristeza de Zeynep comenzó a disiparse. Entre risas tímidas y gestos amables, la tensión del ambiente se alivió y, por unos instantes, la habitación recuperó cierta calma y calidez. Mientras tanto, en la planta baja, Zihan se enfrentó a su madre con evidente tensión contenida. Su voz, firme pero controlada, reflejaba que había llegado al límite de su paciencia. Le reprochó con dureza que permitiera la permanencia de Zeynep en la casa, pese a que él había sido claro respecto a su rechazo hacia cualquier situación semejante. Le recordó que, con Kaya en prisión, el ambiente familiar requería estabilidad y no más desorden. Mientras hablaba, su mandíbula se tensaba y sus manos se cerraban en puños antes de relajarse, intentando dominar la rabia que lo invadía. Sadakat, sentada, respondió sin perder la compostura. Le recordó que, cuando la joven llegó a la mansión, Kaya aún no había sido detenido, y que las circunstancias cambiaron después. Su respuesta fue una mezcla de justificación y reproche, asegurando que su decisión no fue improvisada sino tomada en otro contexto. Su mirada se mantuvo desafiante, reflejando la convicción de quien cree tener la autoridad para decidir lo que es mejor para su casa. Zihan no se dejó convencer. Insistió en que las prioridades habían cambiado y que era hora de poner orden. Afirmó que pondría fin a ese caos, dejando claro que no permitiría que la mansión se convirtiera en un lugar donde las imposiciones y las humillaciones se justificaran con tradiciones o conveniencias. Su postura era la de un hombre que, al asumir responsabilidades, exigía coherencia en las decisiones que afectaban a toda la familia. Sin embargo, en lugar de aceptar la crítica, Sadakat desvió el ataque hacia otro objetivo, culpó a la esposa de su hijo, insinuando que si ella cumpliera con sus deberes dentro del hogar, no habría necesidad de recurrir a medidas como traer a una nueva joven. Su voz, cargada de autoritarismo y cálculo, revelaba que para ella las apariencias y las normas sociales pesaban tanto como los lazos familiares. En ese momento, Alia apareció en la sala y presenció el enfrentamiento. Su intervención fue serena pero firme. Señaló que el verdadero problema no era la presencia de Zeynep, sino la forma en que la habían traído a la casa, lo cual consideraba una falta de respeto. Dejó claro que nadie debía ser tratado como un objeto ni forzado a aceptar un papel que no deseaba. Su actitud reflejaba dignidad y cansancio, pero también una firme determinación por establecer límites. Sadakat, fría e inflexible, replicó que la joven ahora formaba parte de la familia y debía acostumbrarse a las reglas del hogar, que sería tratada como una nuera más. En su tono se mezclaban la rigidez de las viejas tradiciones y la intención de reafirmar su dominio. La tensión entre ambas posturas convirtió la sala en el escenario de un choque irreconciliable sobre lo que significaba realmente pertenecer a esa familia.
Entonces, el viejo sirviente entró interrumpiendo la discusión con un anuncio práctico. Informó que había cumplido las órdenes y que por la mañana recogerían a la joven para llevarla de regreso a su casa. Aquella confirmación añadió un matiz definitivo al conflicto, transformando las palabras en acciones. Sihan, tras escucharlo, dirigió una mirada firme a su madre y pronunció su decisión con calma helada. La muchacha se iría tal como llegó, sin dejar huellas en la casa. Si Sadakat intentaba impedirlo, él mismo la devolvería a sus padres, sin importarle la vergüenza pública que eso pudiera causar. En su rostro no había furia desbordada, sino la determinación de quien está dispuesto a restaurar el orden cueste lo que cueste. La sala quedó envuelta en un silencio tenso, donde cada gesto revelaba que la disputa por la autoridad y el destino de Zeynep aún no había terminado. Más tarde, cuando Alia y Sihan regresaron a su habitación, ella lo miró con cansancio y le preguntó por qué su madre actuaba así, provocando siempre el conflicto. Él suspiró y le explicó que, según Sadakat, lo hacía para provocarle celos, como si así pudiera medir sus sentimientos. Alia, sorprendida, le respondió que no sentía celos, solo pena por la muchacha usada como instrumento en una guerra ajena. Sihan le contestó con serenidad que solo repetía lo que su madre pensaba, y que en ningún momento había sugerido que ella debiera sentir algo semejante. Sihan admite que sabe perfectamente que Alia no se fija en cosas tan triviales, pero ella, visiblemente frustrada, le responde que la joven está temblando de miedo en su habitación, desorientada y asustada, y que no entiende cómo puede enojarse con alguien así. Le recalca que la muchacha no tiene culpa de nada, que solo fue arrastrada a una situación que jamás pidió. Luego, con voz más baja, confiesa que lo que realmente la incomoda no es la presencia de la chica, sino el hecho de haberse casado con él. Sus palabras dejan a Sihan en silencio, sorprendido por su sinceridad. Ella continúa diciendo que se siente agobiada al recordar su matrimonio, que todo lo ocurrido la sobrepasa y le impide encontrar paz. Sihan siente un nudo en el pecho y, aunque las palabras de Alia lo hieren profundamente, no responde. Guarda silencio porque sabe que su unión fue una promesa hecha a su hermano y, por lealtad, no puede romperla, aunque le duele escucharla. Su silencio se convierte en una respuesta más dura que cualquier réplica. De pronto, la puerta se abre y Denis entra lleno de alegría. Corre hacia su padre y le pregunta por qué no bajó, pues lo había estado esperando para jugar. Sihan lo abraza con cariño y le dice que tenía asuntos que atender, pero que ya terminó. El niño, entusiasmado, le muestra los dardos con los que quiere jugar, y Sihan le recuerda que primero debe pedir permiso a su madre. Denis corre hacia Alia, le pregunta si puede jugar un rato y ella, sonriendo, le da permiso. Padre e hijo se dirigen al despacho, donde comienzan el juego. Denis lanza el primer dardo con energía mientras su padre lo guía con paciencia. Alia los observa desde el umbral, disfrutando de ver la felicidad de su hijo. En medio del juego, Sihan comenta que hacía muchos años no tomaba un dardo, recordando con nostalgia los días en que su padre solía jugar con Kaya. Explica que, tras la muerte de su padre, su hermano menor cambió al padre por él como compañero de juego. Alia, con curiosidad, le pregunta cuántos años tenía Kaya cuando su padre murió. Sihan le responde que era apenas un adolescente y que la pérdida los afectó profundamente. Con tono sombrío confiesa que, desde entonces, Kaya se derrumbó emocionalmente y abandonó sus estudios. Alia se conmueve y le dice que no debería cargar con la culpa, que hay cosas que escapan al control de cualquiera. Al intentar aliviarle un poco el peso del pasado, ella nota en su voz un cansancio arraigado. Entonces Sihan, con genuino interés, le pregunta sobre su propia historia, cómo terminó en Canadá y qué pasó con su familia. Alia le cuenta que fue adoptada por una familia canadiense cuando tenía 17 años y que aquel país se convirtió en su nuevo hogar. Él escucha con atención y le pregunta qué fue de sus padres biológicos. Con serenidad, Alia le confiesa que murieron cuando era muy joven, lo que deja a Sihan profundamente conmovido. Con empatía sincera, él expresa sus condolencias y le admite que no imaginaba que ella también hubiera pasado por tanto dolor. En un intento por suavizar la conversación, le pregunta si mantiene contacto con su familia adoptiva, pero Alia niega con la cabeza y responde que no, que su única familia ahora es su hijo. Esa declaración deja un silencio denso en el aire, un reconocimiento tácito de la soledad compartida entre ambos. Sihan la observa unos segundos, comprendiendo que, a pesar de todo lo que los separa, ambos cargan heridas parecidas. Alia decide no prolongar más la conversación y le pide a su hijo que deje de jugar, recordándole que ya es tarde. Denis, con su energía habitual, protesta diciendo que no tiene sueño, pero ella insiste en que deben descansar y dejar que su tío duerma. El niño, divertido, se ríe y lanza algunos dardos más, provocando un pequeño desorden. Alia sonríe ante su travesura y le pide con tono suave que se detenga, advirtiéndole que Sihan podría molestarse. Pero Denis, juguetón, se acerca y la empuja suavemente hacia la cama, entre risas. Alia protesta entre carcajadas, mirando a Sihan con cierto temor de que se incomode. Sin embargo, él la observa con una expresión distinta. Su rostro refleja serenidad y una felicidad genuina que ella no recordaba haberle visto.
Sin decir palabra, Zihan se levanta, cierra la puerta del despacho y los deja jugar tranquilos. Luego se sienta en el sofá, bebe un trago y contempla en silencio como madre e hijo, poco a poco, se quedan dormidos. Al verlos, se levanta, los cubre con una cobija y apaga la luz antes de salir con suavidad rumbo a la casa de Mina. El silencio domina la noche, hasta que, poco antes del amanecer, los guardias irrumpen para despertar a Muzafer, marcando el fin de la calma. Golpearon la puerta con fuerza y, al abrir, Muzafer se encontró con los guardias que le informaron que los padres de Zeynep acababan de llegar. Sorprendido por la hora, les ordenó dejarlos pasar, consciente de que venían a buscar a su hija. Mientras tanto, Alia, que estaba en su habitación, escuchó el ruido de los autos y se asomó por la ventana. Al reconocer a los visitantes, bajó apresurada y alcanzó a ver cómo Zeynep era conducida hacia un vehículo. Alarmada, intentó detenerlos y exigió explicaciones. Muzafer le explicó que eran sus padres, pero Alia, desconfiando, se interpuso entre ellos y preguntó por Zihan. La madre de Zeynep, sin responderle, tomó a su hija del brazo y la llevó al auto. Antes de subir, Zeynep logró entregarle a Alia un papel donde le advertía que su vida corría peligro. Al leerlo, Alia entró en pánico y corrió tras el vehículo, gritando para que se detuviera, pero este se alejó sin escucharla. Sin perder tiempo, Alia tomó las llaves de su coche y salió tras ellos. Muzafer hizo lo mismo y, mientras lo seguía, llamó a Zihan para contarle lo ocurrido. Zihan, que aún estaba en casa de Mine, escuchó la noticia con incredulidad y se incorporó de inmediato, pidiendo detalles. Muzafer le explicó que los supuestos padres de Zeynep se la habían llevado antes del amanecer y que Alia iba detrás. Preocupado, Zihan pidió su ubicación. Muzafer le informó que se dirigían rumbo a Diyarbakır y que él también iba tras ellos, intentando alcanzarlos antes de que fuera tarde. Al llegar al lugar, Zihan detuvo el auto bruscamente y preguntó a Muzafer si había visto hacia dónde fueron. Él respondió que los vio entrar en una vieja construcción junto al camino y que no habían salido desde entonces. Ambos bajaron con cautela, mientras Alia, que había llegado antes, ya había encontrado a Zeynep en una habitación. La joven estaba aterrada, acorralada por un hombre que le apuntaba con un arma. Sin pensarlo, Alia se interpuso y le rogó al agresor que no lo hiciera. El hombre, con voz fría, le dijo que ellos mismos le habían entregado a la muchacha a Zihan, pero que él la devolvió al descubrir que no era pura. Alia, indignada, le gritó que eso era mentira. El hombre le ordenó apartarse, asegurando que el asunto no le concernía, pero ella se negó y le advirtió que, si disparaba, Zihan no se lo perdonaría. En ese momento, Zihan entró y preguntó con firmeza qué estaba pasando. El hombre explicó que Zeynep había perdido su honor y que debía pagar con su vida según sus costumbres. Zihan se acercó lentamente y le pidió que bajara el arma, asegurando que la joven nunca entró a su habitación y que solo fue una invitada. Sin embargo, el hombre respondió que, aunque respetaban a Zihan, las tradiciones no permitían aceptar algo así. Zihan intentó convencerlo de dejarla ir sin hacerle daño, pero este se negó. Ante la tensión, Zihan llevó a Alia afuera, donde ella le rogó que interviniera para salvar a la chica. Zihan le explicó que oponerse podía empeorar la situación, pero ante su insistencia aceptó buscar una salida. Finalmente, Zihan decidió llevársela, prometiendo al hombre que más adelante hablarían sobre lo ocurrido. Tras unos segundos de duda, el agresor bajó el arma y permitió que se marcharan. Durante el trayecto de regreso, el ambiente fue silencioso. Zihan, visiblemente molesto, le preguntó a Alia por qué había usado su nombre para amenazar al hombre. Ella, mirando por la ventana, le respondió que no tuvo alternativa y que lo hizo solo para ganar tiempo y salvar a Zeynep. Zihan, aún tenso, le reprochó haber actuado sin pensar, recordándole que ya enfrentaban demasiados problemas y que ponerse en peligro solo complicaba más las cosas. Durante el regreso, Zihan le reprocha a Alia haber salido sola sin avisarle, pero ella le explica que, tras leer el mensaje de Zeynep, actuó sin pensar. Él insiste en que debió informarle primero, y ella responde que lo habría hecho si él hubiera estado en casa. Aunque Zihan intenta contener su enojo, ella le recuerda con frialdad que Muzafer lo llamó enseguida, por lo que igual se habría enterado. Molesto por su tono, él le pregunta si insinúa algo, pero Alia aclara que simplemente ya no le importa dónde esté ni con quién, que solo quiere descansar. Zihan, sorprendido por su indiferencia, le advierte del peligro al que se expuso y le pregunta qué hará con Zeynep. Alia responde que la joven se quedará en la mansión hasta que todo se calme, pero él se opone, recordándole que su madre podría aprovechar la situación. Pese a ello, Alia se mantiene firme y decide proteger a la muchacha, sin prever los conflictos que esa decisión provocaría. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.